Bien, buenos días. Siguiendo un poco el cronograma que tenemos de sesiones más informales en relación al tema del proyecto que es la Comisión Nacional y la Protección del Pequeño Inversor. Tenemos la satisfacción de contar con nosotros a María Lidón, que es profesora asociada de nuestra facultad y además ha sido premiada con el premio del INAP a la mejor tesis doctoral, con lo cual, pues bueno, aprovechando este foro para darle las gracias públicamente por estar aquí, felicitarla por el premio. Y bueno, ella va a comentarnos de su perspectiva, que obviamente, dado que tiene un premio, es experta, sobre la red de supervisión financiera y cómo se integra la Comisión Nacional en la nueva red de supervisión financiera. Es un placer tenerte aquí cuando quieras. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación, gracias también por tu felicitación y bueno, gracias por haberme incorporado en este proyecto tan interesante donde, bueno, todos los miembros son expertos también, ¿no?, en sus respectivas materias y bueno, es un placer pertenecer al equipo. Bueno, yo voy a hablar de cómo se ha integrado la red de supervisores tras la reforma de los últimos años, donde van a incorporar o se han incorporado autoridades tanto de los distintos Estados miembros como de la Unión Europea y especialmente, aunque toca tangencialmente, cómo se incorpora la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la supervisión del mercado de crédito, donde también es una autoridad que tiene un papel, ¿vale? Más que nada porque es en el mercado del crédito en donde, desde el punto de vista jurídico-administrativo, las relaciones de las autoridades son muchísimo más curiosas o más avanzadas a nivel de integración con autoridades europeas y parece mucho más interesante pensar y fijarse en estas relaciones a los efectos de poder pensar en que ese sistema se extienda a otros niveles y donde realmente se dan los problemas jurídicos más interesantes. En ese sentido, pues de entrada lo que cabe decir es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores es una autoridad que directamente aparece relacionada con la ESMA, con la autoridad bancaria, perdón, con la Autoridad Europea de Mercados y Valores, pero aún en este ámbito, en lo que es el mercado de valores, el peso más importante de la supervisión la llevan las autoridades de los Estados miembros, porque la Autoridad Europea en este nivel lo único que hace es concentrar un poco las responsabilidades para intercambiar informaciones, verificar que la información sea correcta, para notificar a la Junta Europea de Riesgo Sistémico la posibilidad de una emergencia o incluso realizar actividad de mediación, pero realmente sin un papel vinculante de la actividad mediadora que realiza. Entonces, sus facultades son un poco limitadas en este sentido. Hay que decir que todo ello forma parte de una red de supervisores que es la que forma, que se denomina Junta de Supervisores de la Unión Europea dentro del Sistema Europeo de Supervisores Financieros, en donde se incorporan los supervisores tanto de los Estados miembros como de la Unión Europea de los distintos mercados, no solo el de valores, también el de crédito, el de los seguros y pensiones y también supervisores de carácter macroprudencial como la Junta Europea de Riesgo Sistémico y el Comité Mixto de autoridades de supervisión. En este sentido, todos ellos van a estar intercambiando informaciones y se van a relacionar, pero lo interesante nos viene sobre todo en lo que es el mecanismo único de supervisión. En este sentido, podemos decir que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aunque inicialmente podemos pensar que es el Banco de España el que asume ese papel, ¿no?, de autoridad en nuestro país que se va a integrar, realmente también tiene una participación, esa autoridad tanto de supervisión, en cierto sentido, como autoridad de resolución preventiva, cuando hablamos de la resolución de entidades de crédito. ¿Por qué? Pues porque el Reglamento de la Unión Europea 575 de 2013 considera que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores la autoridad nacional competente para supervisar tanto la supervisión prudencial, llevar a cabo esa supervisión prudencial de las instituciones de inversión colectiva como de los servicios de las entidades gestoras de los servicios de inversión, como también de las entidades de crédito que cotizan en bolsa. Que estén cotizadas. Una pregunta sobre eso. Sí.
¿A ti te parece que es adecuada, dada la escasez de medios conocida de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que de hecho ante esa nueva asunción de competencias, visto que no tenía capacidad material para hacerlo, acudió al Banco de España y ha acudido incluso a terceros para llegar a esas relaciones? ¿Tú crees apropiado, oportuno, dada la situación actual, de que la Comisión asuma esa competencia en materia prudencial que siempre tradicionalmente se asocia al Banco de España? Porque sí que es verdad que se mantienen los dos focos según el mercado, bolsa y banca, aunque luego de facto las empresas operan en todos los sectores, claro. Pero luego la Comisión, cuando se ha visto con ese papel de lo que no tiene experiencia anterior y además no tiene medios, lo que ha hecho es, tal cual llegó la ley, lo pasó al Banco de España y delegó la competencia en el Banco de España, porque se vio incapaz de asumir esa nueva gestión. ¿A ti qué impresión te da? ¿Lo crees oportuno? ¿Crees que la Comisión tiene que seguir esa línea y pedir más refuerzos y asumir esa competencia, o directamente seguir en esa línea y decir, mira, esto en materia prudencial nosotros aquí no tenemos experiencia y se lo dejamos al Banco de España? Porque es de facto lo que ha hecho. Claro. A mí, en mi opinión, la impresión que yo tengo es que toda la normativa, sobre todo la europea, y sobre todo después de lo que ha pasado con la última crisis, lo que quiere es no dejar huecos donde no haya supervisión. Entonces, para cubrir todo, normativamente sí que se contemplan esas funciones. Luego, claro, llevamos el asunto a la práctica y en la práctica pues no existe infraestructura suficiente. Hay un artículo en el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, que es el 243, que habla de la necesidad de estar interrelacionados, de intercambiar informaciones y de realizar una cooperación súper estrecha Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores en estas funciones. Entonces, claro, ahí ya le está dando un poco la cabida, ¿no?, al Banco de España como autoridad que normalmente se ha ocupado de la regulación de lo que es la materia prudencial y lo que es la solvencia de las entidades de crédito y todas estas otras que también participan de algún modo en el mercado de crédito para poder llevar a cabo esa tarea. Pero claro, es que está tan repartido lo que es en la materia de competencias y capacidades de las distintas autoridades, sí, está muy repartido. Y en algún punto existen explicaciones jurídicas o prácticas, como cuando luego hablemos de la distribución que existe con las autoridades europeas y las de los Estados miembros, hay una explicación para eso, aunque podemos considerar que no es lo más adecuado, porque en la práctica va a traer muchísimos problemas. Y realmente lo que pasa a nivel interno, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, ocurre también lo mismo. Claro, es que es un problema, porque desde el punto de vista normativo, lo que dices, ¿no? O sea, está bien que se haga la previsión normativa, ¿no?, y que se dé entrada, pero luego eso puede acabar también en un problema de injerencia de competencias, ¿no? Es que, claro. No es que la Comisión ni se lo ha ha planteado. Priori, tal cual se redactó, al poco tiempo salió en el BOE. Directamente la Comisión dijo, aquí yo no entro, y lo pasó al Banco de España, que a mí me sorprendió. La delegación de competencias la delegó directamente al Banco de España. O sea, dijo, aquí no entro porque yo de esto no tengo ni la práctica administrativa, ni quiero entrar. Bastante tengo ya con el mercado, con la bolsa, con las nuevas monedas digitales y no sé qué, como para meterme ahora en la supervisión prudencial. O sea, directamente ni lo intentó, aunque la normativa efectivamente es muy clara. Entonces, claro, la idea es, pues tú que te lo has estudiado, ¿tú qué crees? ¿Que debemos ir por ese camino o porque claro, si esta es así y la autoridad nacional es lo que piensa, a lo mejor deberíamos de replantearnos, porque realmente habría que ir a esa nueva figura que parece que no va a llegar, ¿no?, al nuevo ente que va a asumir a todos, ¿no?, en España. El proyecto está parado, ¿no? Pero claro, es que en realidad la Comisión es que ni lo intenta, es que directamente salió la competencia y directamente dijo, Banco de España, no entro. Claro, es que por un lado ahí tenemos la inseguridad que da el que no sea el especialista en la regulación de esa materia, y luego el fraccionamiento en las capacidades de supervisión a nivel interno, falta de coordinación que puede producir. Porque es que encima hay que todo eso conectarlo con Europa. Bueno, igual la vía reglamentaria, ¿no?, es la que puede venir a solucionar un poquito el tema, pero bueno, también es cierto que si se da entrada desde una ley, evidentemente luego, en fin, pudiera determinarse. Es que no se entienden. El problema es que la coordinación a la que se espera no se produce de facto.
no es se que produce. es muy compleja el sistema, es un sistema es complejo. complejísimo. Claro, Pues y luego es que en fin, la precisión en lo que es la fijación de las competencias, a ver, mediante una ley así a priori, de repente, ¿no? Y en esa previsión de lo que viene pasando, pues hombre, en principio realmente, a ver, no parece demasiado adecuado. Adecuado. No, y también por seguridad jurídica y también por el hecho de que probablemente sea más adecuado que se concentre en un solo regulador. Ya veremos si cuando salga adelante el proyecto del regulador único de todos los sectores, pues con ello se concentra. Pero bueno, yo tampoco veo que, por ejemplo, el Banco de España vaya a desaparecer de escena en ese sentido. Sería muy chocante porque es el que tiene la experiencia en la supervisión de esa materia. Sí, seguirán siendo técnicos, pero ya es la misma administración. Yeah. Es que la CNMV son muy... cada uno defiende su parte de terreno y sus competencias, y la colaboración y coordinación no es lo esperable cuando son administraciones del mismo ámbito financiero. Son sectores íntimamente interrelacionados, y de facto luego en la práctica defiende cada uno su espacio, y no son muy y a mí me sorprendió esta delegación viniendo de la comisión, como los conozco, pero claro, es que de esto no sé ni pienso entrar. Directamente, tal cual se metió en el texto refundido, tal cual llegó, se delegó en el Banco de España. Sí. Entonces, pues, eso un poco, perdona que te interrumpa, pero como tú lo has estudiado, quería preguntarte, porque es que hay muchísimas cuestiones por resolver. Y es que además no he escuchado nadie que diga nada, como si fuera, se metió en la ley, pero todo el mundo sigue hablando del Banco de España, cuando si tú lees la ley es la Comisión Nacional. Comisión Nacional. Aparte, es que en el Mecanismo Único de Supervisión y en el Mecanismo Único de Resolución, los dos tienen participación. Y solo se escucha el Banco de España. No, los dos tienen su participación. Y bueno, las relaciones administrativas que se crean, no solo entre ellos, sino con Europa, están, desde mi punto de vista, sin regular adecuadamente, porque falta un derecho administrativo europeo de base. Todos los problemas de régimen jurídico y también de procedimiento administrativo, requerimientos, europeo, notificaciones, hay muchísimas dudas en la práctica de cómo se tienen que solucionar, y es por eso. Sí. Otro punto de contacto, como decía, es el del Mecanismo Único de Resolución, donde son los dos autoridades preventivas de resolución, de manera que a la hora de suministrar informaciones sobre si es adecuado, por ejemplo, un mecanismo de actuación temprana, o si se tiene que actuar en un determinado sentido o no, va a ser cada uno en su sector, en su ámbito, el que tiene que informar. Entonces, también tienen su papel. Por eso, realmente yo me voy a centrar en las relaciones que se dan como consecuencia del Mecanismo Único de Supervisión, y cuando hable de autoridad nacional competente realmente me estoy refiriendo a las dos, cada una en su ámbito. Bueno, el Mecanismo Único de Supervisión podemos entenderlo como un mecanismo de supervisión de entidades de crédito avanzado respecto al sistema anterior, que era simplemente armonizador, pero que desde mi punto de vista está todavía evolucionando. Es una fase de la evolución, y por esto que hemos comentado antes, pues falta contemplar muchas cosas. Es que van a surgir muchas dudas. Claro, esto que me plantabais, claro. En cuanto a esto, precisamente, perdona que te interrumpa, claro, vamos a ver, el que sea avanzado frente al anterior armonizador, ¿tú qué entiendes que pueda, bueno, en tu opinión, suponer la novedad más importante? A ver, la novedad más importante es que el Banco Central Europeo tiene funciones concretas para intervenir tanto en la faceta de ordenación como de inspección, como de disciplina, que antes quedaban en manos únicamente de las autoridades de los Estados miembros, y sin embargo ahora tiene funciones que incluso desarrolla en exclusiva, de acuerdo con la ley, pero que bueno, luego veremos que en la práctica va a ser desarrollado con apoyo total de las autoridades de los Estados miembros, pues porque no tienen ni medios ni experiencia, y también hay una cuestión jurídica por resolver. En ese sentido, existen dos reglamentos de la Unión Europea que son fundamentales, que son uno, el 1024/2013, que es el que regula el Mecanismo Único de Supervisión, y luego el reglamento 468 de 2014, que es el que establece el marco regulador de cooperación entre las autoridades de los Estados miembros con el Banco Central Europeo. Y es interesante porque este último, que es un reglamento realmente del Banco Central Europeo,
lo que hace es regular lo que consideramos o denominamos procedimientos comunes, en donde para realizar distintas tareas de regulación van a participar en distintas fases del procedimiento tanto el Banco Central Europeo como las autoridades nacionales. Luego, ahí la coordinación es total y es brutal la que se exige cuando realmente falta de fondo una regulación jurídica de carácter administrativo, ¿no? Que, como base para acudir ahí. Destacable nuevamente, ¿no? Sí, la necesidad. Sí, nos lo tenemos que crear ese plantear. derecho administrativo europeo, que hay intentos, pero no, porque además seguimos la resistencia que tienen ciertas áreas de conocimiento a que esto sea analizado por el derecho administrativo. Y cuando son que además las garantías del derecho administrativo, las notificaciones, los plazos, qué pasa si no llegan, la inspección, la pasividad, responsabilidad administrativa, todo eso es derecho administrativo. Eso es precisamente los puntos que yo quería tocar y que en estos procedimientos se evidencia una duda absoluta en muchos puntos, incluso contradicciones. No, pero es que además hay un Board of Appeals, que hay un recurso administrativo específico para este tipo de entidades de supervisión financiera, que como eso no está regulado, la vía va a venir por la vía del recurso administrativo y puede haber resoluciones que luego irán que pueden ser recurribles. O sea que María lo ha apuntado fenomenal. Efectivamente es que esa falta de regulación administrativa, las autoridades no son muy conscientes de los riesgos que están asumiendo por no entrar ahí. Claro. Porque además... Y de la incertidumbre, y además es que si estamos hablando de todo lo que puede pasar, no solo puede haber responsabilidad patrimonial por parte de los supervisores, sino también consecuencias de perjuicios para los inversores, etcétera, y la inseguridad para las propias entidades. Es que todos los que participan en los mercados se van a ver afectados de esta falta de regulación. De normativización del asunto. Sí. Bueno, pues la verdad es que las dos normas se refieren, los dos reglamentos, en distintos puntos, tanto en sus considerandos como en su articulado, a la integración, a la coordinación, a la cooperación, reconociéndolo como principios y valores fundamentales. Y es que no puede ser de otro modo porque no solo es algo que puede parecer como un principio programático que se introduce, sino que es una necesidad práctica, porque sin ello no se puede llevar a cabo la supervisión que se ha previsto por el fraccionamiento de competencias. Antes hacía referencia a el fundamento, de por qué esto es así. El fundamento lo encontramos en el artículo 127.6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el que, al regular el sistema europeo de bancos centrales, que anteriormente se centraba en la política monetaria únicamente, contemplaba la posibilidad de que con un reglamento que fue aprobado por unanimidad en sede del Consejo Europeo, pues se pudiera regular cómo el Banco Central Europeo pudiera asumir competencias en materia de supervisión prudencial. Y esto es lo que se ha hecho a través del Mecanismo Único de Supervisión. ¿Qué ocurre? Que, claro, dado el principio de atribución específica de competencias que rige en derecho europeo, lo que no esté atribuido especialmente a la Unión Europea queda en sede de los Estados miembros y por ello existe esta distribución competencial. Existen otras cuestiones prácticas que fundamentan el hecho de que exista esta distribución que comentábamos. Uno es el hecho de la falta de práctica y de experiencia por parte del Banco Central Europeo y también en la imposibilidad de que éste pudiese abarcar la supervisión de todas las entidades que se encuentran dentro de la eurozona, que son los que realmente están obligados, aunque pueden participar los que no son eurozona si quieren. ¿Qué ocurre? Que se han adoptado distintos criterios para distribuir competencialmente todo lo que es la tarea de supervisora. Yo, a la vista de la regulación, diferencio un criterio subjetivo, otro objetivo y otro funcional. Desde el punto de vista subjetivo, lo que nos da lugar ya al desarrollo de este fraccionamiento es el estatuto orgánico de cada una de las autoridades que participan, que es en donde se concretan las funciones de todos ellos. Ocurre que en el ámbito de la Unión Europea nos encontramos con que, así como podemos pensar de entrada que es el Banco Central Europeo el que aparece como regulador, que asumirá estas funciones de supervisión prudencial, sus tareas, en cierto modo, se desdoblan, aunque es el regulador más importante. También cabe tener en cuenta que la Autoridad Bancaria Europea y la ESMA, la Autoridad de los Mercados y Valores Europea,
también tiene sus funciones que no son las de propiamente un regulador, pero, sin embargo, cuando hablamos de los Estados miembros, son los reguladores los que concentran todas las funciones que a nivel europeo sí están desdoblados. Inicialmente podríamos pensar que el motivo de que esto se haya hecho así es el hecho de que preocupaba en el ámbito europeo, cuando se plantearon la asunción de estas funciones por parte del Banco Central Europeo, que se mantuviera la apariencia de independencia de algunas tareas, dado que también asume la regulación de la política monetaria. Entonces, desde ese punto de vista se ha querido separar un poco, pero realmente si nos fijamos en las funciones que tienen las autoridades europeas, que no son el Banco Central, que son o la bancaria o la ESMA, ya no me meto en el mercado de seguros y pensiones para no complicar más las cosas, pero realmente ocurre lo mismo. Las funciones de estas autoridades son muy limitadas, que podríamos considerar como las de un pseudo regulador, porque tienen funciones normativas, pero no para llegar a aprobar una norma como puede hacer el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero puede proponer una norma que sea aprobada después por las instituciones europeas. Tiene esa labor de documentar, iniciar y proponer. Ocurre lo mismo cuando hablamos de la mediación. No tiene un efecto vinculante, de manera que realmente es una pseudomediación. Lo que pasa es que intenta poner freno a una de las cosas que se ha visto, sobre todo cuando son entidades en el mercado financiero globalizado. Entonces, una de las cosas que se encontraban es que cuando pedía está el pasaporte europeo, una entidad una empresa de servicios de inversión que está registrada en un estado, con ese registro tiene que ser validado, pero luego si hay riesgo de que pueda haber blanqueo de capitales o demás, tienen que tener la información del sistema europeo de blanqueo de capitales para poder dar el visto bueno, no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor en España ven un riesgo, pero en la Alemania donde viene la entidad no. Entonces, cada una tenía un criterio distinto y el problema es que era el derecho europeo dice que tú tienes que admitir a alguien, pero te permite ciertas excepciones si ves un riesgo para tu propio mercado. Entonces, al final era un conflicto de que quién resuelve eso, porque cada uno está en el marco de su competencia, pero el mercado de capitales es único. Entonces, no sabían cómo solventarlo. Entonces, les ha parecido oportuno que venga la ESMA y haga eso. Pero efectivamente, estoy contigo. Tú lees el precepto y que hace, al final deja ese... Claro, se diluyen sus funciones porque no tiene las capacidades completas. No, es que se ve ahí. Es verdad que responde a una realidad práctica cuya dificultad constataba, porque cada Estado defiende sus propias competencias soberanas en materia de inspección y sanción. Y no me va a cuestionar España, que esta entidad que yo le doy el visto bueno y la he registrado y tal, usted lo que tiene que es decir que sí, porque según la nueva normativa se está inscrita ahí, usted tiene solamente, pero los estados empiezan a analizar las excepciones y se acogen a esa excepción, y entonces empieza a haber una confrontación que además es al final muy difícil de solventar, porque claro, la empresa al final eso causa daños en el mercado, que al final es lo que se trata de evitar. Entonces ahí lo que se les ocurrió fue la ESMA, pero claro, a ti veo que tú que no te gusta, no lo ves muy claro tampoco, ¿no? A ver, yo lo que pienso es que cuanto más se fraccionen las competencias, más se diluye y más... O sea, que tú apostarías por un sistema que se desechó, que fue el sistema de concentración. Tal vez sea mejor. Es que claro, yo creo que si la tendencia no es esa, no hacemos nada, ¿sabes? Porque claro, es precisamente lo que está diciendo Beatriz. Claro. O sea, si bueno, vamos a ver, estamos en el ámbito europeo, pues entonces que prime Europa, ¿no? Porque siempre va a haber diferencias. Evidentemente los criterios siempre van a ser diferentes. A los estados les duele soltar. Sí. Y aquí hay un problema añadido, que es en la base constitucional. El Tratado Europeo, además, fijaros que no se llama agencias, se llama autoridades. Es verdad. La denominación no es gratuita, porque no tiene un reconocimiento en el tratado fundacional. Entonces ahí hubo mucha polémica y demás, y ahí es por lo que está explicando María, las reticencias, porque realmente no tienen un anclaje claro y están ahí que norman pero no norman, que es lo que ha dicho fantásticamente María, que hago pero no hago, no puedo hacer más porque si lo hago me lo tumban, porque me lo tiene el Tribunal de Justicia, porque eso no está. Usted no tiene potestad normativa, no la tiene usted, la tiene la Comisión junto con el Parlamento, usted no tiene potestad legislativa. Entonces es muy no es fácil porque... Sí, claro, pero ahí se ha puesto por un modelo, o bien el modelo anglosajón, que era
una en conductas y otra supervisión prudencial y demás, que es a mí el que personalmente me gusta. Luego el europeo, el sistema Twin Peaks, efectivamente, que es el que yo creo que deberíamos de haber ido, y luego el otro modelo, que es el que hemos acabado por sectores. A ti, que te lo has estudiado, que lo has mirado, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que haber apostado por el Twin Peaks hubiera sido mejor? ¿Cuál es el más garantista, no? Sí. ¿Cuál es el que al final, desde el punto de vista del inversor, va a tener más garantías? Eso. Porque el conflicto entre estados lo va a haber, tanto si vamos a un modelo como al otro, porque todos los estados ninguno quiere ceder sus competencias. Claro. Pero tú ya te has estudiado el procedimiento, las garantías, no sé qué, a ti, si te pones desde el punto de vista del pequeño inversor, que es el final, es la posición más débil, ¿cuál es tu impresión? ¿Que deberíamos haber ido a uno o al otro? Es que precisamente yendo al sistema Twin Peaks resolveríamos el problema de que no tenemos un sistema de respuesta al inversor adecuado cuando tiene que interponer reclamaciones. O sea, ¿crees que el Twin Peaks tendría ese defecto? No, daría la solución. Daría la solución a lo que ahora nos falta por regular. Yo también soy de la misma. Yo creo que hay, pero lo que pasa es que el sistema anglosajón no sé. Claro, no sé. tenemos que cambiar todos el chip y adaptarnos. Y eso es lo que yo creo que cuesta. ¿Y tú crees que las autoridades están después de la implementación, porque ya llevamos 8 años de implementación de la normativa, ¿ves alguna crítica interna por mover la ficha o estamos todavía asentando lo que construimos? Yo creo que están asentando y que les ha costado mucho adaptarse porque los nuevos procedimientos son complejos, son muy complejos y les surgen dudas todos los días para aplicarlo. O sea, que hay que asumir que vamos a esto va a evolucionar. Esto tiene que evolucionar. Pero bueno, la realidad es cambiante y hay que adaptarse. Entonces yo a creo pesar de todo, es un sistema mejorado respecto al anterior. Hombre, sí, evidentemente. El otro no era un sistema totalmente fraccionado y no existía coordinación, evidentemente. Claro. Evidentemente. Sí. También esto que comentábamos se ve desde el punto de vista de las funciones de control. Por ejemplo, la Autoridad Bancaria Europea es quien puede realizar las pruebas de estrés. Sin embargo, una vez realizadas, ¿qué hacemos? No tiene potestad sancionadora. Entonces, claro, necesita ir a otra autoridad o al Banco Central y decir, esto es lo que hay. Y ahora usted que tiene la potestad actúe, pero claro, ahí es cuando se pierde la fuerza de la propia actividad. Se va diluyendo. Sí. Y eso es lo que pasa. Pero bueno. Claro, es que el tema es ese. El tema no solamente es contar con las atribuciones, el tema es que sea realmente práctico y resolutivo, que al final es lo que lleva a lo que estamos comentando, a que el sistema sea garantista o no, que es la finalidad última, ¿no? Si entendemos que esta es una materia en donde, aunque siempre se ha asimilado a lo que es el derecho mercantil, en realidad tiene un trasfondo de derecho administrativo, muy importante, el derecho administrativo es garantista. Está basado en eso. El derecho administrativo es pero es que era lo que también se comentaba de inicio. El asunto es darle la importancia debida al derecho administrativo, partiendo de la consideración del mismo, ¿no? O sea, realmente, a ver. Y además es que eso es que interesa a aquellos que se mueven exclusivamente en el ámbito privado, como son los propios operadores del mercado o el inversor, les interesa que el derecho público les solucione. Exigen, como has indicado tú, seguridad jurídica. Esta situación de incertidumbre no está generando, porque si los propios autoridades nacionales tienen inseguridades, pues ¿qué esperas de las entidades que operan? Porque, además una incertidumbre que ya es intrínseca en el mercado financiero, pero en el caso de la bolsa aún más, con lo cual si ya de natural es un mercado donde la falta de seguridad jurídica está intrínseca, si encima le añades la normativa y la de supervisión, pues esto es como al final jugar a juegos de azar, ¿no? La bolsa empieza a perder un poco quién va a meter dinero ahí si al final no acabas de confiar en el propio sistema. Es que el riesgo de una inversión pues se puede asumir por parte del inversor si es consciente de que eso es así, de que puede ganar o puede perder. Ahora, la supervisión y la regulación del mismo y las relaciones jurídicas que hay detrás, eso tiene que estar, no puede ser cuestión de riesgo, eso tiene que estar bien asentado. Tiene que estar muy bien y no lo está. Sí. Bueno, pues siguiendo con la exposición y hablando un poco del otro criterio, el objetivo, lo que se ha diferenciado para llegar a atribuir la competencia al
Banco Central Europeo o a las autoridades nacionales competentes es un criterio puramente, o varios criterios puramente objetivos. En este sentido, se diferencian entidades significativas y no significativas. Las significativas son aquellas cuyos activos superan los 30.000 millones de euros o que, sin llegar no llegando a esa cifra, representen más del 20% del Producto Interior Bruto, pero siempre que no sean menos de 5.000 millones de euros. O bien que hayan sido clasificadas así por el Banco Central Europeo a la vista del balance de la propia entidad, porque considere que tiene esa importancia, o bien que sea una de las 3 entidades mayores del Estado miembro al que pertenezcan, donde tenga su domicilio, o bien que hayan recibido asistencia financiera a través de las ayudas del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDEC. Ahora, en España lo que ocurre es que es eso, que prácticamente un gran porcentaje, ¿no?, prácticamente todo el sector del crédito está supervisado por el Banco Central Europeo como consecuencia de este último criterio de las ayudas. Estos criterios no son inamovibles, o sea, pueden cambiar con el tiempo, bien consecuencia de la diferencia en la apreciación de, por ejemplo, el Banco Central cuando ve el balance, que puede decir ahora ya no la considero significativa o ahora sí, o bien como consecuencia de una modificación en los activos, una fusión, una escisión, cualquier alteración de este tipo. O bien, o que superado el tiempo desde la recepción de la ayuda y habiendo devuelto una parte o todo, pues cambie la clasificación, ya no le interese supervisarla tan estrechamente. Lo que más nos interesa desde el punto de vista de las relaciones jurídico-administrativas es, sin embargo, los criterios funcionales. Porque una vez ya determinado quién es el competente, atendiendo al criterio anterior, ¿no?, a la cuantía, resulta que incluso en ese caso, cuando estamos hablando de aquellas entidades que van a ser supervisadas por el Banco Central Europeo, el procedimiento se apoya mucho en las autoridades nacionales. ¿Vale? Y esto está regulado en los artículos 14 siguientes del Reglamento 468 de 2014, con procedimientos comunes. Voy a ir refiriéndome a las distintas actividades, lo que es ordenación, inspección y también disciplina, porque se puede diferenciar bastante las consecuencias en cada caso, aunque no a todo, ¿vale? Porque por extensión debemos ceñirnos un poco a las cuestiones más importantes. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las autorizaciones ahora es competencia exclusiva del Banco Central Europeo para ejercer la actividad de crédito. Pero ocurre que el procedimiento se inicia ante la autoridad nacional competente del Estado miembro. Es decir, yo me iría al Banco de España y presentaría mi solicitud. El banco, a la vista de esa solicitud, realizará una propuesta de decisión, un proyecto de decisión, en base a la normativa propia del Estado miembro y a la de la Unión Europea, porque el Estado miembro puede ampliar esos requerimientos que exige la Unión Europea y reforzarlos. Y lo elevará al Banco Central. Y el Banco Central puede, en el plazo de 10 días, formular una oposición a la aprobación de ese proyecto. ¿Qué ocurre? Que encontramos en el derecho europeo, en el reglamento del Mecanismo Único de Supervisión, una regla de silencio positivo, de manera que si no se formulan esas oposiciones, se entiende concedida la autorización por parte del Banco Central, que es quien tiene la capacidad. Una pregunta. Es que esto fue una discusión que yo tuve en la Comisión Nacional. ¿Eso es una autorización y por tanto un silencio? ¿Se está ejerciendo una potestad administrativa autorizatoria en cuyo caso el transcurso del plazo es un silencio positivo? ¿O es una oposición de no veto en cuyo caso no es ninguna autorización administrativa y en cuyo caso no es un acto administrativo? Es que ahí está una de las cuestiones que nos genera más duda, porque si es una autorización, sí es silencio, entonces sí es un silencio positivo porque se está ejerciendo una potestad administrativa, pero si no... Es que la competencia es del Banco Central. Entonces sí. Entonces sí. Por eso era la pregunta, porque es que, por ejemplo, esto ha pasado en las participaciones significativas, es que donde tuvimos una discusión, porque las participaciones no se autorizan, se vetan o no se vetan. Y entonces, como se vetan, eso no es una potestad autorizatoria, en cuyo caso el que la Comisión no se pronuncie no genera silencio administrativo, porque no hay ninguna potestad autorizatoria. De ahí la pregunta, porque si es potestad autorizatoria del Banco Central, en cuyo caso estoy contigo que es un silencio positivo, pero si no es una potestad del Banco Central, entonces no. En las autorizaciones sí. Entonces en las autorizaciones sí, porque es la competencia suya. Entonces, claro. Entonces sí según, que es un según silencio positivo. el reglamento del mecanismo. Pero ocurre curiosamente
que en nuestro derecho, el artículo 6.8 de la Ley de Ordenación y Supervisión de Solvencia de Entidades de Crédito recoge la regla tradicional que ya recogía antes la Ley de Disciplina de Intervención de Entidades de Crédito, que es un silencio negativo cuando no se contesta a esa solicitud dentro del plazo de 6 meses, que pueden ser hasta 12 si hubiera subsanaciones. Ocurre precisamente lo contrario en la Ley de Ordenación y Supervisión de Solvencia de Entidades de Crédito, donde el silencio es negativo. ¿Qué ocurre? Que, de acuerdo con el reglamento del Mecanismo Único de Supervisión, será la autoridad nacional competente quien deba comunicar que se acepta o no al interesado, al que lo presentó inicialmente, al solicitante. Pero la potestad para decidir es del Banco Central. Luego, esto es una cuestión sin resolver que necesita una regulación de derecho administrativa europeo. Una regulación administrativa. Claro, ocurre lo mismo de otra forma con las revocaciones. Con la revocación también ocurre que la competencia es exclusiva del Banco Central Europeo y que, en principio, esta revocación es la que ocurre como consecuencia de haberse dejado de cumplir los requerimientos iniciales, que normalmente sea pues falta de capital o de solvencia tal. Pero es que existen otras posibilidades de revocación. Bastante bien. Claro, podemos hablar de una revocación como consecuencia de una infracción, y así se contempla en el artículo 97 de la Ley de Ordenación y Supervisión de Solvencia de Entidades de Crédito, o como consecuencia de un procedimiento de resolución bancaria. En esos dos casos, la competencia ya no es del Banco Central Europeo. Es el Banco Central. Claro, pero el artículo 22 del reglamento que regula los procedimientos comunes en el marco del Mecanismo Único de Supervisión, lo que dice... ¿Es del Banco Central Europeo? Sí, es del Banco Central Europeo. No dice que es del Banco Central Europeo. Lo que dice es que puede el Banco Central Europeo impartir instrucciones y instar a las administraciones competentes, a las autoridades competentes, para que adopten medidas en ese sentido. Claro, el problema está en eso, ante quién lo recurres, ante la propia autoridad que toma la decisión, ante el Banco Central, ante el comité de revisiones del Banco Central. Interna, ¿es una instrucción, es un acto ¿Es administrativo? interno o qué? No? Claro, ¿Es vinculante hasta qué punto? Claro. ¿Qué consecuencias hay? ¿Y quién es el responsable? Si hubiera consecuencias de responsabilidad patrimonial, hipotéticamente... Hombre, todos los depositantes de ese banco te puedo garantizar que van a empezar a buscar quién es el responsable de la revocación, como hicieron en su caso con Banesto. O sea, eso es obvio. Claro. Lo han hecho con el Banco Popular y lo han hecho con otras entidades de crédito. Claro, si ocurriese entre autoridades en España, pues tenemos una solución en la Ley 40/2015 de pues ver cada uno hasta dónde ejerce su función o de quién es la competencia, o incluso podríamos hablar de un caso de concurrencia de responsabilidades, pero es que cuando hablamos de este tipo de consecuencias a nivel europeo, como resulta que el Banco Central Europeo responderá de acuerdo con la normativa europea y de cada estado con la suya propia, todos no lo regulan de la misma manera, ni con las mismas consecuencias, ni en la misma extensión, y los resultados pueden ser variopintos, diversos. O sea que el Mecanismo Único de Supervisión no es en sentido de único, uniforme o homogéneo, porque las consecuencias que estamos viendo, que por falta de regulación administrativa de base, no van a ser nunca las mismas. Con lo cual los depositantes que se pueden ver afectados a lo mejor no saben cuál es la vía que tienen que actuar y dónde acudir, porque la instrucción del Banco Central Europeo dudo mucho que pueda ser susceptible de recurso, puesto que no es un acto administrativo. Claro. Entonces es que eso, pero la autoridad nacional dirá que ella se ha limitado a seguir las instrucciones del Banco Central Europeo, y eso es un callejón, es como la pescadilla que se muerde la cola. Uno va a decir, yo me limité a cumplir las instrucciones, pero tú tampoco puedes impugnar las instrucciones. Claro, lo que pasa que sí que lo que se tiene que tender es a construir una regulación que sea operativa, que sea que dé lugar a un resultado para cumplir la finalidad que tiene. Última. Y aquí nos estamos perdiendo un poco de un tecnicismo, ¿no? Que realmente es así, pero que no da la solución, que es la que se busca. Y ese es el problema, y por lo que antes inicialmente he comenzado diciendo que necesita aún evolucionar y ser mejorado. Cuando nos vamos al ámbito de la inspección, dejando un poco de lado ya la ordenación, que podríamos hablar más, pero por ir finalizando, cuando nos referimos a la materia de la inspección, resulta que ahora sí el Mecanismo Único de Supervisión contempla las inspecciones in situ, que ya en España se realizaban también en Italia y en Portugal, pero en Centro Europa no.
De manera que ahora lo pueden realizar todas las autoridades de los Estados miembros y también el Banco Central. El Banco Central necesitará para eso adoptar una decisión de investigación que puede ser recurrida, es objeto de control ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Es susceptible de recurso? Sí, sí. Y luego, para llevarla a cabo, puede solicitar el apoyo de las autoridades nacionales competentes y, si fuera necesario, también de las autoridades judiciales del lugar en donde tenga que, para poder entrar, etcétera. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que las diferencias aquí se pueden dar por el hecho de que en unos países ya era tradicional y se conocía esta técnica, esta práctica, en otros no, de modo que incluso aún llevándose la misma inspección por el Banco Central Europeo en distintos Estados miembros, tampoco se va a llevar a la práctica igual y por el apoyo que requieren las distintas autoridades. Cuando nos vamos al ámbito de la responsabilidad, perdón, del ejercicio de la potestad sancionadora, ya llegando al aspecto, sí, al final, aquí es donde encontramos un poco más de seguridad jurídica y es lógico. Aquí existía un reglamento anterior que era de 1998 que lo que regulaba era la potestad sancionadora que podía ser ejercida por el Banco Central Europeo en relación con la política monetaria. Y ahora se ha extendido, se reformó en 2015 para adaptarlo al mecanismo único de supervisión. Se ha extendido para darle la vida. Claro, aquí sí tenemos una regulación de procedimiento sancionador en ese reglamento, claro. Es que la explicación, penal es, claro, la explicación es esa, que tiene que responder a todos los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, culpabilidad. Sí, el convenio europeo, claro. También. Entonces, esto es una evidencia de que cuando se quiere, claro, de que si existe una regulación de base administrativa adecuada, sí que se tiene esa seguridad jurídica y la respuesta desde el punto de vista procedimental y también desde el punto de vista ese sería, sustantivo. Esa es la conclusión. En el titular, ¿no? Sí, ese es el titular. Claro, y entonces las ventajas y desventajas del estudio efectuado con respecto al sistema. A ver, las ventajas, pues el hecho de que ahora tenemos garantizado, ¿vale? Que sí que se requieren los mismos, sí que se aplican los mismos requerimientos de solvencia a todos los Estados miembros. Eso va a dar una seguridad y una estabilidad a nivel sistémico y también para la moneda única, que era en definitiva lo que se buscaba. Pero claro, existen aún, aparte de que el sistema está muy bien, existen aún, y esta es la desventaja, unas diferencias en la aplicación o una incertidumbre en la aplicación de algunos puntos, que es lo que necesita ser mejorado. Eso es a grandes rasgos lo que ocurre, que desde el punto de vista de lo que es la emergencia de que una entidad financiera se vaya a pique y pueda con ello arrastrar a todo el sistema, pues eso yo creo que lo tenemos superado como consecuencia de esta vigilancia que por otro lado, si te fijas en algunos puntos de la regulación, hay un hiperblindaje, porque realmente se exigen unos requerimientos que si los lees dices es imposible que ninguna entidad pueda llegar a la resolución. Y sin embargo, en el caso del Banco Popular dio lugar, claro. Pero bueno, ahí hay muchísimas cosas también que discutir. Dará lugar a otra sesión. Otra. Bien, pues gracias por la charla, que como siempre es un placer, muy interesante. Y nada, pues hasta la siguiente sesión. Claro que sí. Hasta luego.